Análisis del sistema de riego por aspersión para 5 hectáreas de pastos raíras en el sector Huascasal. Nuestro equipo está conformado por Caterina Aguilar y Cooper Rodrigo. En el presente informe exponemos la problemática que tiene la zona y las limitaciones que conlleva el no tener el recurso hídrico disponible para las tareas que se necesitan para la producción de la agrícola eficiente. Objetivos. Como objetivo general tenemos el análisis y el diagnóstico del proyecto. Como objetivo específico tenemos la recopilación de la información necesaria respecto al proyecto, la identificación de los estudios básicos realizados y el análisis de los cálculos estimados en el proyecto. Descripción general del área del proyecto. Ahora vamos a identificar la zona de estudio. En la localidad de Huascasala, ubicado en el distrito de Molino Pampa, en la provincia de Chachapoyas, precisa de un sistema de irrigación que contribuya con el impulso de la producción agrícola en la zona en mención. Actualmente, esta zona agrícola deficiente se puede apreciar notoriamente en época de estiaje, donde los cultivos tienen bajos rendimientos de producción por la falta de riego oportuno o en cantidades insuficientes. El área de proyecto se encuentra ubicada políticamente en el departamento de Amazonas, en la provincia de Chachapoyas, en el distrito de Molino Pampa, la localidad Huascasala. Geográficamente tienen las coordenadas y la altitud del distrito de Molino Pampa es de 2.925 metros sobre el nivel del mar. El estudio se ubica hidrográficamente en la cuenca del río Octubamba. El área del estudio nace en las partes altas de anexo Huascasala, con las confluencias de las quebradas Colmar y Anamunte. Atraviesa los pastizales y desemboca en el río Ventilla, el cual es afluente del río Sonche, y este a su vez es afluente del río Octubamba, el cual pertenece a la cuenca del río Octubamba. Condiciones climatográficas. En el clima, presenta un clima frío y nuboso con presencia de lluvias fuertes durante los meses de diciembre hasta abril. Su temperatura registra una temperatura media mensual de 13.7 grados centígrados en junio a 14.5 grados centígrados en octubre. Respecto a su humedad relativa, la humedad relativa promedio anual es de 77% y la humedad media mensual varía entre 77% en el mes de agosto a 79% en el mes de febrero y a 82% en el mes de marzo. La velocidad promedio anual es de 226 km por día, siendo las más bajas en el mes de abril con 173 km por día y las más altas en julio con 302 km por día. La precipitación promedio anual es de 764 milímetros y la precipitación efectiva es de 667 milímetros. La evaporación promedio es de 3.14 milímetros por día. La evapotranspiración anual alcanza con valores diarios de 2.62 milímetros a 3.35 milímetros. El distrito de Molino Pampa tiene una serie de fuentes de agua entre quebradas, ríos y puquios. Todas son de buena calidad, tanto para el riego de los diferentes cultivos propios de la zona. Calendario climático. En las áreas del ámbito del proyecto presenta un clima variado, el cual se constituye en un factor limitante para el desarrollo normal de las actividades agrícolas debido a los recurrentes periodos de heladas y sequías cíclicas. En los meses de abril a septiembre se llega a alcanzar temperaturas bajo cero en invierno. La calidad del agua. El agua es de buena calidad, dado que desde los ancestros su ganado abreva y no ha habido incidencias. Geodinámica externa. El área de influencia no se ha detectado fenómenos de geodinámica externa, como fallas geológicas activas o potencialmente activas, inestabilidad de taludes, etc., que afectarían la estabilidad de las estructuras hidráulicas. Las condiciones de la zona para las estructuras hidráulicas son favorables. La estructura de riego existente. En el sector de Huascasala no existe infraestructura de mayor riego para el mayor aprovechamiento del recurso en la zona, teniendo una fuente de agua disponible en el sector de Colmal, por lo que se está proyectando una construcción de una estructura de captación de este recurso para su aprovechamiento. Esta fuente de agua se encuentra a una altura de 2.923 metros sobre el nivel del mar, y con una construcción de una captación simple, línea de conducción y un reservorio revestido con geomembrana, línea de conducción y un sistema de riego por aspersión, se tendría un mayor aprovechamiento de dicho recurso. Trabajo en campo. Pruebas de aforo de las fuentes de agua. Se utilizó el método del flotador para poder medir el caudal de la quebrada en el punto de la toma de la captación. Al no contar con registros hidrométricos en la zona del proyecto, se han recurrido a referencias históricas de los moradores de la zona y de los vestigios dejados por las descargas recientes de las fuentes hídricas. Este estudio tiene como cédula propuesta para el proyecto de 5 hectáreas
Dicho sector está conformado por el cultivo raígas ecotipo cajamarquino. Este cultivo, cuyo periodo vegetativo es de aproximadamente 10 años. Este cultivo necesita para su desarrollo vegetativo de los siguientes rangos y características: una temperatura de 16 a 27 grados centígrados, una humedad ambiente debe estar entre 80 y 90%, suelos francos o franco-arcillosos, baja conductividad eléctrica con buen drenaje, un pH que esté entre 5 y 8. Topográfico. Se realizó un levantamiento topográfico utilizando estación total y GPS Garmin Monterra. Los datos obtenidos en el campo se vaciaron directamente en la estación total a la computadora y otros tomados del GPS con el programa MapSource. Los resultados de la información de campo se han procesado en programas informáticos tales como AutoCAD, Civil 3D, Global Mapper, Microsoft Office Excel, para poder realizar el diseño de la infraestructura hidráulica y el sistema de riego. Trabajos en laboratorio. El análisis del agua. Luego del análisis se determinó la conductividad eléctrica del agua para riego, obteniéndose un resultado de 130 microsieverts por segundo, el cual está dentro del rango de tolerancia para el riego de cultivos raígas. Suelos. Las muestras de suelo se extrajeron utilizando una palana plana y bolsas chequeras blancas para su recojo. El área de estudio identificado se obtuvo 5 muestras de suelo, distribuidas a 45 centímetros de profundidad, las cuales servirán para determinar la clase textural a la que pertenecen dichos suelos, como arenas, limos y arcillas. Luego del análisis se determinó que el tipo de textura que presenta el suelo es franco-arcilloso. Etapas de diseño para riego por aspersión. Diseño agronómico. La determinación del régimen de cultivo. Avidan, en el 94, menciona que el diseño de sistemas de riego se basa en la existencia del régimen de riego. El sistema de riego ha de ser capaz de abastecer el volumen de agua requerido durante la etapa de máximo consumo del agua por el cultivo. Los factores requeridos para la determinación del régimen del riego. Avidan también menciona que para determinar el régimen de riego de cultivo, es decir, la lámina de riego, se requieren datos iniciales sobre el clima, el cultivo, el suelo, la parcela, fuente de agua y el sistema de riego. Las características del cultivo. Este estudio tiene como cédula propuesta para el proyecto de 5 hectáreas. Dichos está conformada por el cultivo raigras en un periodo vegetativo de 10 años que necesita una temperatura de 16 grados a 27. Tiene una baja conductividad eléctrica con un buen drenaje. Necesita también un pH entre 5 y 8 para que sea óptimo. El diseño hidráulico. Se consideran datos físicos y leyes de comportamiento, por ejemplo, el tipo de conexión del sistema de tuberías, accesorios, tipo de emisor, ecuación de operación, etc. Los cálculos hidráulicos consisten en determinar los caudales de los laterales dentro de una tolerancia preestablecida, los caudales de la tubería principal y el régimen de precisiones. Los laterales. Tenemos el número de salida, de diámetro interno, presión requerida en la conexión en la tubería principal, emisor, presión y caudal. Resultados. Estudio hidrológico. Cálculo de la intensidad de precipitación en milímetros. Hacemos uso de las precipitaciones máximas en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años. Calculamos con los métodos de Gumbel. Ingresamos al programa Hidroesta las precipitaciones máximas en 24 horas para cada año respectivo. Con la distribución de Gumbel para un periodo de retorno de 10 años, nos arroja una precipitación máxima en 24 horas de 68.84 milímetros. Como podemos ver en el cuadro a continuación, nos arroja una evapotranspiración potencial diaria de 3.14 milímetros, en promedio. En cuanto a la demanda de cultivo, según el cuadro podemos concluir que requiere un promedio de 13.80 metros cúbicos por hectárea por día. En el cuadro de la oferta de agua con el proyecto vemos que nuestro caudal ofrecido por la quebrada es de 7.50 litros por segundo, con lo que tendríamos un promedio de 27 metros cúbicos por hora, que nos abastecería un área de 5 hectáreas de riego. Eso sería todo hasta nuestro segundo avance y muchas gracias por su atención.